Es salud y bienestar con Mariluz García. Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Es Salud Baleares y sobre todo les doy las gracias por estar ahí, al otro lado, en este lunes santo, que es una fecha en la que mucha gente ya está de vacaciones, pero vamos a hacer un programa que estoy segurísima que les va a interesar. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de anestesia. Seguro que a más de uno le da miedo y dice, ay, por favor, que me van a dormir y que yo no sé si me voy a despertar o no y qué va a pasar. Bueno, pues para hablar de ese miedo y de muchas más cosas, está con nosotros el doctor Pablo Partida. Él es anestesista y además es miembro de ANESCON. Nos va a contar ahora lo que es ANESCON, que es una asociación que agrupa a los anestesistas que trabajan en los centros privados, pero va mucho más allá de esto. Doctor Partida, bienvenido y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por dar un huequito en vuestro medio a esta maravillosa especialidad a la que tengo la suerte de dedicarme, que es la anestesiología. Sí, además una especialidad en la que los profesionales de cara al paciente están pues muy invisibilizados. Es difícil saber qué anestesista estaba en tu intervención. Teo Cabanes, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy el doctor Alejo Martín nos ha dejado porque se iba de vacaciones, pero le deseamos que las disfrute y que tenga una Semana Santa pues muy buena y muy tranquila, que es lo que a él le gusta. Doctor Partida, empezamos por ANESCON. ¿ANESCON qué es exactamente? Pues como decías, Mariluz, al principio, los médicos anestesistas, los anestesiólogos, han permanecido en el anonimato durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, los compañeros dedicados a la actividad privada en Mallorca hemos decidido agruparnos o asociarnos con dos objetivos principales. Uno, dar una mayor visibilidad a nuestro trabajo, a nuestra especialidad, al gran público, que ha sido, es y puede que sea paciente en un momento dado. Y, en segundo lugar, defender un poco nuestros intereses desde el punto de vista empresarial y profesional frente a las aseguradoras, que son, digamos, nuestros pagadores. Claro, son como aquel que dice los empresarios, los que dicen le pagamos esto y hay que luchar por esto. Claro, un poco detrás de la idea de que la fuerza sale de la unidad, ¿no? Hemos preferido defender unos objetivos comunes juntándonos o uniéndonos más que defenderlos por separado. Normal, hasta ahí pues yo creo que todos hemos hecho lo mismo. Doctor Partida, yo decía que los anestesistas son posiblemente los profesionales más invisibles a la hora de una intervención quirúrgica para el paciente. O sea, uno sabe qué médico le ha intervenido y después quién le está cuidando, pero no sabe quién es el anestesista que estaba ahí mientras le estaban durmiendo. Entonces, ¿qué van a hacer para que los pacientes conozcan quién es ese profesional? Que además lo tengo que decir, son 6 años de medicina y 4 de especialidad MIR, es decir, que no han llegado de cualquier manera. ¿Cómo pueden conseguir que los pacientes sepan quiénes son? Bueno, dentro de la especialidad, durante muchos años hemos tenido o hemos disfrutado de ese anonimato y siempre hemos transmitido a los pacientes que si no recuerdan quién ha sido su anestesista es porque todo se ha hecho bien, porque no ha habido ningún problema y no ha habido que remarcar quién ha hecho esa función. Pero vivimos en un mundo en el que si no sales a la palestra de vez en cuando, si no estás en los medios, si no explicas lo que haces, dejas de existir. Y queremos, de alguna manera, salir, dar la cara, darnos a conocer, explicar a la gente en general qué es lo que hacemos para que el día que tengan que presentarse, por suerte o por desgracia, en un quirófano, que lo hagan de una manera mucho más tranquila y sabiendo que el médico anestesiólogo que les atiende lleva una formación detrás y un tiempo y una dedicación cuyo único objetivo es que el procedimiento se haga de la manera más segura posible. Teo, tú tienes experiencia con el tema de los anestesistas, Hombre, sí. pero independientemente de tu función como médico. Sí, no, yo tuve un caso que fue muy sonado ya hará 40 años, o un poco menos, que mi mujer en el parto tuvo un problema de coagulación y entonces el ginecólogo se puso nervioso y el anestesista, que era conocido mío, yo no he podido acordarme quién es, llamó a otro ginecólogo
y si no, él no llama al otro ginecólogo que vino y le hizo, pues le quitó el útero y se cortó la hemorragia, porque si no, no tengo a mi mujer aquí. Incluso creo que mi mujer tiene el récord de trasplante, de ingreso de sangre que le pusieron, no sé si digo bien, 14 litros. Dejamos todos los bancos de sangre de Baleares, de Palma de Mallorca, vacíos, y tuvieron que suspenderse muchas operaciones. Claro, al mes no falló, estábamos en el supermercado y se pudo poner amarilla, ¡pum!, la hepatitis correspondiente, era lo mínimo que le podía pasar, y aún me dijeron, bueno, tu mujer hemos portado la hemorragia, pero no sabremos si saldrá. Me dijo el anestesista, lo tiene difícil, ¿eh? Y no sé, tuve la suerte de que lo pudo contar y siempre he quedado en gratitud con este anestesista y nunca me sabe mal, si me está escuchando, que nunca me acuerdo quién fue, a ver si un día pues me puedo enterar. Lo que ha dicho ella, que no conocemos a un anestesista. Conozco al médico que no se atrevió a cortarle el útero por ser médico, pero no conozco a la persona que verdaderamente cogió el teléfono y llamó al que le salvó después la vida. Lo que comentábamos, ¿no? Ese anonimato, si no sabes quién ha sido tu anestesista, hasta día de hoy se confirmaba que las cosas se habían hecho bien, que no tenías un recuerdo traumático de una experiencia desagradable, que la cirugía había transcurrido de manera óptima y que el resultado, de alguna manera, pues había ido bien. Y ahora lo que intentamos cambiar es eso, ¿no? Es decir, bueno, el anestesiólogo, el médico que le prepara para la intervención, que le valora antes y que antes de empezar la cirugía ya está pensando en el postoperatorio, en cómo afrontar el dolor que va a tener, en qué medidas habrá que tomar, pues eso hay que darlo a conocer solamente para ponerlo en valor. Si no sabemos o no conocemos lo que hay, es imposible que podamos poner en valor o apreciar cuánto trabajo hay y cuánta dedicación detrás de esta función. ¿Y hasta qué punto la consulta preanestésica permite a los pacientes, pues por lo menos tranquilizarse, ¿no? Y decir, voy a estar seguro, dure lo que dure la intervención? Pues es curioso porque muchos pacientes acuden a la consulta esperando que se le haga verdaderas pruebas de alergia, ¿no? Y muchas veces comentan como sorprendidos si en una aparentemente simple entrevista de 10 minutos o 12 o 15 minutos se puede obtener tanta información. Y esto es un poco como cuando uno va al sastre. Cuando un médico anestesiólogo ve entrar a un paciente por la puerta del preoperatorio, ya está valorando muchas cosas que por su profesión otros especialistas no tienen en cuenta. Léase si tiene barba o no, y esa barba puede esconder algún defecto anatómico que nos pueda dar problemas en el quirófano, la capacidad de movimiento que tiene, el peso o la altura, en fin, hay un montón de parámetros que de un simple vistazo solo un anestesiólogo puede obtener la información precisa. Y de ahí el valor que sea un médico anestesiólogo el que pase la consulta preoperatoria y que sea un informe del que ahí se obtenga, que tenga un valor muy alto para que durante la operación y en el posoperatorio no tengamos ninguna sorpresa desagradable. Y de todas maneras, yo hablaba antes del miedo a la anestesia. No sé ustedes si lo tienen, si le tienen que hacer alguna intervención, pero los que no, yo siempre lo digo, es que te vas del mundo y no sabes si vas a volver o no. Ese miedo, ¿cómo intentan paliarlo? Es curioso porque tenemos dos grandes grupos de pacientes. Uno es el de yo no me quiero enterar de nada, haga usted lo que sea necesario, pero yo no me quiero enterar de nada. Y otros que son todo lo contrario, ¿no? Yo quiero estar lo más despierto posible durante el procedimiento para de alguna manera quedarme yo tranquilo de que se está haciendo algo mientras yo estoy aquí presente. Entonces ese miedo, la única manera que conocemos de reducirlo o paliarlo es con información. Y en esa consulta preoperatoria intentamos resolver todas las dudas que cada paciente pueda tener para su operación. Es verdad que estamos históricamente atados al quirófano, pero el hecho de que cada vez se nos necesite o se nos aprecie más fuera de él hace también que nuestra especialidad tenga un poquito más de visibilidad. Y comentábamos antes, ¿no? En las salas de partos cabe un anestesista, en las salas diagnósticas de pruebas de imagen cabe un anestesista, donde problemas como la claustrofobia o la ansiedad pueden impedir que se haga una prueba diagnóstica. Es decir, la sociedad, las expectativas de los procedimientos médicos son tan altas que la participación de la anestesia ha dado un impulso en calidad y en seguridad.
Las técnicas, ¿cómo han evolucionado? Porque hace años no se hablaba de epidural, los partos eran así, al natural, pero una vez que aparece la epidural, todo cambia. Pero me imagino que además de esto habrá muchos avances. Además, hacemos mención a la epidural, que no sé si lo sabéis, pero que es un descubrimiento auténticamente español, de un médico militar, de don Fidel Pallés, que hace pocos años hemos celebrado un aniversario y que con esa anestesia metamérica que él anunciaba y que se desarrolló después, pues hemos conseguido dar un abanico de opciones de gran calidad a esa mujer embarazada que históricamente se nos ha enseñado a tratar como un paciente más, cuando probablemente no haya paciente o persona más sana que una mujer embarazada. Entonces hemos primero incluido la epidural en nuestro abanico de técnicas y ahora estamos humanizando o reduciendo la inclusión o la intrusión del médico en el proceso del trabajo de parto. Entonces la epidural aparece como la opción científica más probada y más validada para controlar el dolor sin llegar a anular a la paciente, a la futura madre del todo, de manera que su participación durante el trabajo del parto sea bastante más activa que antes. Claro, es que no es aquello que te pongan la epidural y cuando vayas a parir seas incapaz de empujar, no, cuando llegas ya puedes. Claro. A ver, yo esto lo digo por experiencia, ¿eh? Eso lo sé por haberlo vivido. Entonces es importante, bueno, pues sobre todo el haber acabado con aquello de parirás con dolor. Sí. Que ya, si quieres, pero si no, no tienes por qué. Y además es que estamos consiguiendo, yo estoy bastante implicado trabajando con matronas y dando las charlas trimestrales al grupo de mujeres embarazadas que quieren acercarse a informarse, y estamos consiguiendo actualmente, con una reducción de las dosis de medicación que utilizamos, que la mujer participe de manera más activa en su trabajo de parto, disfrute más del nacimiento de su hijo. Y esto es a costa de haber estudiado, preparado y validado técnicas y pruebas que van detrás del trabajo del médico anestesiólogo. Claro. Teo. Sí, yo te quería preguntar una cosa que yo ahora me han operado hace poco de cataratas y me llamó la atención que me pasaron al anestesista, ¿no? Y es curioso que como me operé de 2 ojos, pues tuve pasado 2 veces, las 2 veces tuve 2 anestesistas diferentes. Y le pregunté, oye, ¿es normal que para operarme una catarata tenga que pasar un anestesista? Y dice, sí, porque si quieres se puede sedar, si te interesa. Digo, no, yo si me dormís el ojo y no me va a doler, no quiero que... Pero me llamó curiosidad que me llamaran. Y entonces, en otra operación que he tenido, a veces el anestesista que me ve no es el que después está en la operación, porque pues, por los nombres los conozco, ¿no? Y supongo que esto no tiene nada que ver, que es una cosa que tenéis bien definido lo que se tiene que mirar, y lo que más o menos lo que me preguntan siempre es lo mismo, y que está claro que no hace falta que sea el mismo anestesista cada vez que te operan, ¿no? Ojalá, y ya nos gustaría poder ver a los pacientes que vamos a anestesiar nosotros mismos, ¿no? Pero por desgracia, por el volumen de trabajo que tenemos, esto no es posible. Y uno de los objetivos que cumple la visita preoperatoria es elaborar un informe que, pasado de mano en mano de anestesiólogo a anestesiólogo, se comprendan los riesgos o datos que se han valorado, ¿no? Uno de los problemas que yo veo en el preoperatorio es que de tan buenos resultados que se están consiguiendo, quirúrgicos o no quirúrgicos, pero donde la anestesiología está de por medio, en procedimientos habituales, estamos banalizando el objeto de la anestesia, ¿no? O de algunas cirugías. Hay muchos pacientes que, bueno, pero esto es una apendicitis, a mí no me pasará nada más, ¿no? Bueno, claro, son procedimientos frecuentes y son procedimientos a los que nosotros estamos acostumbrados, pero no deja de ser un procedimiento quirúrgico con un peso, con una importancia, y donde puede haber complicaciones que evidentemente nadie se lee en esos papeles legales que firmamos habitualmente y que son necesarios para darle consistencia y respaldo legal a todo lo que hacemos, pero es que los resultados son tan buenos que estamos empezando a perderle un poco el miedo o el respeto a determinados procedimientos, ¿no? Pero yo creo que se le pierde el miedo porque no lees esos documentos. Es porque probable. No, yo se lo digo en serio, ¿eh? Yo fui a sacarme una muela y me dio por leer todo lo que te dan para el consentimiento informado. Y cuando termino de leer, le dije a la enfermera, mira, no sé si firmar o marcharme, porque aquí de no pasar nada hasta pasar de todo. Un final, vamos, catastrófico.
Entonces, no sé, a veces yo creo que es mejor no leerlo, hasta que te lo resuman. La ley nos obliga a que ese papel, ¿no? A que todo paciente esté informado de la posibilidad de complicaciones. Evidentemente, si lo lees al detalle, pues como pasaría en muchos otros papeles que firmamos a lo largo de nuestra vida, o no firmarías o no te decidirías a dar el paso. No lo harías. Y yo creo que el valor de la consulta preoperatoria está en que detrás de la mesa hay otra persona. Y entonces, más allá de leer las posibles complicaciones que el procedimiento al que te vas a someter tiene, consulta tus dudas con esa persona. Y de alguna manera, la única forma que vayas a casa más tranquilo y con una sensación de estoy en buenas manos es que ese contacto humano te resuelva esas dudas o te tranquilice, ¿no? De la manera más adaptada a tu conocimiento o a la cirugía a la que vas a pasar. No, claro, es que además primero, todo el mundo tiene que saber que cualquier cirugía tiene un riesgo, eso está claro, y el que diga que no, pues se equivoca completamente. Y otra es que según qué personas, cuando lees aquello, pues como que dices, no, yo no sé si dejar que me operen o marcharme. No, es verdad. Por eso pienso que a veces sería mucho mejor explicarlo en un lenguaje más cercano, más llano, que no empezar a leer, que es lo que digo, desde no pasarte nada hasta acabar en un desenlace fatal. Y claro, dices, yo tengo que firmar esto. Pues no sé qué hacer. Ahora últimamente en anestesia se producen mucho menos reacciones así como se producían antes, que era muy frecuente que fulano se fue a operar, tuvo una reacción en el quirófano y a la anestesia y no lo ha contado. Esto veo que últimamente, casi diría desde la madre de la reina, no he vuelto a leer ningún susto de estos. Hablando de riesgos, el riesgo anestésico de solución letal o fatal, que podría ser la muerte, estamos hablando a día de hoy de 1 por 200.000. Riesgo puro relacionado directamente con la anestesia. Entonces, fijaos si es un procedimiento seguro, aunque pueda parecer desconocido, ¿no? Y yo a las mujeres embarazadas se lo digo, fijaos si es un procedimiento o una técnica segura, que cualquier anestesiólogo se dispone a arriesgarse a hacer esta técnica a una mujer embarazada, que es con quien menos querrías tener problemas legales en tu vida. Entonces ahí es donde aparece la seguridad, que ha ido aumentando no solo en el bloque quirúrgico, sino allá por donde la anestesiología se ha ido expandiendo. El riesgo existe y hay un riesgo asociado a la anestesia por la farmacología que utilizamos y por las técnicas que realizamos. Luego hay un riesgo que es inherente al procedimiento quirúrgico o al que se vaya a hacer, y hay un riesgo que asociado al paciente, bien por la edad, por enfermedades previas, en fin, un montón de factores que hay que tener en cuenta. Claro, es que toda intervención puede complicarse y eso la gente lo tiene que asumir. A ver, el 90%, igual he dicho no mucho, entra a un quirófano porque no tiene otro remedio, no es por gusto, pero hay un porcentaje de gente que entra a un quirófano pues por un tipo de operación estética que no es necesaria y que no piensa en los riesgos que aquello conlleva. Y si luego hay algún problema es cuando ya pues aparece la polémica y porque me han dejado de hacer, pero es que hay que pensarlo, que todo se puede complicar. Otra cosa es cómo haya ido la intervención, lo que haya ocurrido y demás, pero que el riesgo está ahí. La cirugía plástica es un poco un caso particular porque de alguna manera sí que están obligados, entre comillas, a garantizar un resultado, porque claro, es lo que ofrecen, pero creo que dentro de la medicina podemos garantizar trabajo, interés, esfuerzo, pero el resultado, por desgracia, al 100% no lo podemos garantizar, y ahí es donde aparece que cuanto mejores y mayores medidas se tomen de seguridad, mejores resultados obtendremos. Y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Y aquí en Baleares creo sinceramente que tenemos un buen nivel dentro de la especialidad y que las cosas van saliendo mejor poco a poco gracias a todo este personal que a ello está dedicado. Claro, además es importante, yo creo que también una cosa, y es que la gente cuando quiere hacerse una operación de cirugía estética, pues que vaya a los profesionales adecuados y lo haga en este país, o sea, no que se vaya a otros países, como es el caso de Turquía, que van pues con un paquete turístico a intervenirse y después las consecuencias aparecen aquí, que eso es una cosa que habría que tener en cuenta. Yo creo que allá donde vayas
asegúrate de que las cosas se están haciendo con unos mínimos, ¿no? Que conoces al personal que te va a atender, que por cada paso que das se elabora un informe, que da información escrita, hay un reporte, de manera que tú te sientas que cada paso que das en el procedimiento vas avanzando con cierta lógica, ¿no? Si hay algo que no tenemos claro, nos llama la atención o no lo vemos suficientemente bien, yo recomendaría un pasito atrás, prudencia, y vamos a pedir o una segunda opinión o otro sitio o lo que sea. Claro, es que es lo ideal. Teo. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen más riesgo? ¿Los que están afectados del corazón, que tienen una arritmia, o no sé, o puedo decirte, los que tienen diabetes o los que tienen hipertensión? ¿Qué tipo de paciente es el que tiene más riesgo ante que se tenga que anestesiar? Pues irá relacionado con el procedimiento al que se vaya a someter, ¿no? Porque es verdad que el ser diabético o el tener más de 75 años, que antes, yo cuando acabé la carrera te hablaban que por encima de 65 ya podrías tener problemas serios. Es que ahora ya estamos operando por encima de 80 y de 85 y gente de 90 con un nivel de vida muy interesante, con un estilo de vida que todavía es independiente para grandes actividades de su vida diaria, y entonces merece la pena asumir ese riesgo, ¿no? ¿Qué factores son más importantes? Yo creo que los conocemos todos, ¿no? El tabaco es un gran problema de salud, el sobrepeso está empezando a ser un gran problema de salud, y a consecuencia de esto, que se ha dado en llamar el síndrome metabólico, pues tenemos la resistencia a la insulina, la hipertensión, en fin, todo va un poco asociado. Yo diría que el riesgo cardiológico, las enfermedades de corazón conocidas, serias y que suponen una limitación, muchas veces hay que valorarlas concienzudamente. El resto, el abanico de pacientes es tan amplio y estamos tan acostumbrados que solemos hacer el trabajo necesario previo, durante y post para que en la mayor parte de las ocasiones el resultado sea bueno. Y otra vez te quería preguntar, ahora que está de moda tanto tatuajes, estos tatuajes a la hora de hacer las punciones, ¿no son un riesgo para...? ¿Cómo lo ves tú? Pues nos llama mucho la atención porque el primer paso cuando un paciente llega al área quirúrgica es ponerle un suero, ¿no? Buscar una vena y darle un pinchazo, eso es inevitable. Bueno, hay verdadero pánico a las agujas, verdadero pánico a que me pongan un suero, y te lo está diciendo una persona que está tatuada de los pies a la cabeza. Y curiosamente te dicen que es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, de la anestesia regional, que vamos a buscar puntos donde la piel sobre la que incidimos sí que puede estar tatuada, dependiendo del tamaño del tatuaje, la localización exacta o la cantidad de tatuaje, sí que podemos incluso llegar a evitarlo con una pequeña incisión para dejar esa parte de la piel sin afectar y acceder de manera más profunda. Sí es verdad, aunque es muy poco frecuente, se podría considerar anecdótico, que el hecho de que esas partículas de pintura de los tatuajes accedan a planos más profundos pueden dar problemas, pero afortunadamente es una complicación, digamos que anecdótica. Y luego también hay un tema, ¿no?, de la gente cuando va a someterse a una intervención. Hay gente que dice, lo que decía usted antes, ¿no? Ay, no, a mí yo no me quiero enterar de nada. Pero si realmente no está aconsejada la anestesia general, si el paciente insiste en que no quiere enterarse de nada, se la aplican. No, cuando los pacientes me dicen esto, mi respuesta es, lo podemos hacer. Porque la anestesiología permite hacer un montón de cosas. Y no siempre está justificado, aunque el paciente desee no enterarse de nada, realizar una anestesia general. A veces no merece la pena asumir esos riesgos. Pero sí que somos capaces de manejar unos fármacos en unas concentraciones, en unas dosis adecuadas para que durante un procedimiento donde a lo mejor la anestesia está de cintura para abajo, pues de cintura para arriba el paciente esté relajado, tranquilo y casi podríamos decir echándose una siesta. Claro, esto es difícil explicar, o es mucho más fácil de entender. El anestesiólogo es el médico que te provoca el sueño, es una forma muy dulce de decirlo, pero claro, si te dicen que realmente lo que hace es provocarte un coma inducido con fármacos y que es reversible, ojo, esto ya pinta de otra manera, ¿no? Entonces, sí, creo que la anestesiología a día de hoy es capaz de realizar una anestesia como mejor proceda y hacérselo al paciente lo menos traumático posible sin pasarse en el riesgo.
Claro, además es que es importante, ¿no? Porque hay gente que, bueno, se pone muy nerviosa porque no quiere saber qué pasa. Y las otras es al contrario. En ese grupo me incluyo yo. En las que si puede ser local, pues local. Pero, es decir, hay pacientes de muchas clases. De todo tipo. Y afortunadamente, bien por la anestesia regional, bien por la utilización de fármacos. Porque ahora el término sedación, como comentaba antes, estamos banalizando alguna terminología y eso le resta interés o importancia. Y desde la Sociedad Española de Anestesiología y aquí en Baleares, ANESCON y la Sociedad Balear de Anestesia, intentamos ir eliminando ese término de nuestro vocabulario. Es que sedación suena diferente. Suena a esto es un poquito menos, sí. O esto corro menos riesgos. Ojo, es una anestesia. Y el mejor consejo que le puedo dar es que si le van a realizar una anestesia, esté en manos de un médico anestesiólogo. Claro. Y a partir de ahí podemos discutir qué profundidad, en qué grado o cómo quiere usted estar de tranquilo y de relajado. Pero no nos dejemos engañar por terminología que se usa de manera sencilla y que detrás, según quien la haga, puede esconder riesgos muy importantes. Y luego también me gustaría saber, en estos momentos, ¿cuáles son las técnicas más punteras en el mundo de la anestesiología? Pues mira, dentro del quirófano muchas veces nos conocen como el especialista al que le gustan los aparatitos, ¿no? Entonces cada vez tenemos más aparatitos y somos unos enamorados de medir cosas. Y entonces los quirófanos, los aparatos de anestesia, los carros de anestesia se están empezando a llenar de pantallas y de cifras donde podemos valorar de manera constante lo que llamamos constantes vitales, que es muy curioso porque no hay nada más variable que las constantes vitales. Podríamos llamarlas variables vitales, ¿no? Entonces, somos de las últimas especialidades en incorporar, por ejemplo, el uso de la ecografía a nuestras técnicas para el dolor posoperatorio, intraoperatorio. Hemos realizado, por ejemplo, incorporación de nuevos fármacos para revertir los que ya utilizábamos de antaño. Estamos aprendiendo a ajustar los niveles de profundidad o de actividad eléctrica cerebral, por ejemplo, a según qué cirugías, o los compañeros de neurocirugía nos obligan a dejar de utilizar algunos fármacos para que ellos puedan ver durante la operación cómo transcurre su operación, ¿no? Entonces, es una especialidad en expansión completa y que se está desarrollando a grado máximo. Bien, pues hasta aquí. El tiempo no nos da para más. Les doy las gracias tanto al doctor Partida por haber estado con nosotros y habernos introducido un poco en ese mundo de la anestesia, al doctor Cabanes por haber contribuido a hacerlo también pues, más ligero de cara al ciudadano. Y a todos ustedes, pues ya lo saben, si tienen que someterse a una intervención, pues confíen en el anestesista, que es el que sabe, y olvídense de todo lo demás. Les esperamos la semana que viene, no, la siguiente, el lunes 13, porque nosotros también nos vamos de vacaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias por dar este pequeño espacio a nuestra maravillosa especialidad. De nada. Confiemos en que la gente no los necesite mucho, pero bueno. Ojalá. Nos vamos.